emocionado porque también es difícil emigrar. Solo existe una visa para trabajos cualificados. ¿Cuánto ganamos en Portugal nosotros? Hola amigos, ¿cómo están? Este es un nuevo video que hacemos para ustedes actualizando cómo estamos viviendo en Portugal después de 2 años y 8 meses viviendo en el Algarve. Bueno, para quienes no nos conocen, nosotros ingresamos como turistas a Portugal y para ese entonces presentamos el trámite que se llamaba manifestación de interés, por el cual obtuvimos la residencia. Esta residencia nos llegó más o menos después de 2 años y 3 meses de haber llegado a Portugal, así que imagínense que demoró bastante, pero bueno, hoy en día por suerte los dos tenemos esta residencia portuguesa, este cartón de residente portugués. Aclarar, hablando de la actualidad, como dice el título de este video, la actualidad de Portugal, esta manifestación de interés, esta posibilidad de ingresar a Portugal como turistas e iniciar este trámite de manifestación de interés ya no es posible. El gobierno de Portugal lo ha quitado, como también una visa que era muy importante, Que es la visa de búsqueda de trabajo. Esta visa de búsqueda de trabajo, que era muy importante porque era como la visa que quedaba para poder ingresar a Portugal, se tramitaba desde tu país de origen, ¿sí? Que te permitía llegar a Portugal, buscar trabajo y con ese trabajo que te den un permiso de residencia a los 3 meses aproximadamente de haber llegado a Portugal. Esto actualmente ya no es posible, ya que solo existe una visa para trabajos cualificados. A medida que pasaron estos años, nosotros hemos cambiado varias veces de trabajo, justamente para poder tener un equilibrio entre nuestra economía y el tiempo también para disfrutar, porque ocurre mucho de que encontrás trabajos en los que ganás bien, pero trabajás muchísimas horas con un solo descanso en la semana, y tenés otros trabajos en los que ganás poco, pero tenés 2 días de descanso y trabajás menos horas. Ay, la mierda. ¿El paragüita quedó acá? Sí. Justo. Pasa que tenemos un nubarrón arriba. Sí. Ay, de verdad, yo te quería conocer un montón porque mira, como dice, a veces uno no sabe, pero calas en personas, sé lo difícil que es. Bueno gente, nosotros justo veníamos haciendo un video de nuestra situación y nos encontramos con esta persona que es una seguidora. A Portugal y estamos muy emocionados porque también es difícil emigrar y ella pudo llegar acá con su familia, la encontramos en su lugar de trabajo, así que estamos muy contentos. Te juro que justo, mira. Bueno gente, como verán, el tiempo no nos venía ayudando y nos tuvimos que cambiar de lugar porque se largó la lluvia. Pero bueno, como les venía contando Alejandra, nosotros actualmente cambiamos de trabajo. Como habrán visto en nuestros videos anteriores, trabajaba en un restaurante donde me demandaban muchas horas de trabajo y tenía solamente un día de descanso. El pago donde él estaba dentro de todo era mejor, era un buen pago, pero como él dice, no tenía vida prácticamente. Así que bueno, hablando de eso, al final del video les vamos a estar contando cuánto estamos ganando actualmente en nuestros nuevos trabajos. Bueno, Elías ahí cambió de trabajo para por ahí tener un poco más de vida, un poco más de tiempo. Bueno, contanos más o menos. Y ahora actualmente me encuentro trabajando en la cocina de un hospital privado, donde sí, por lo menos ya tengo más días de descanso. Trabajo menos horas, pero el pago es menor al trabajo anterior. En mi caso, yo había hecho un video anteriormente también, si algunos vieron, sobre el último trabajo que había tenido, que era en una bomba de gasolina. La verdad es que a comparación del trabajo y el estrés que por ahí uno vive en ese tipo de trabajos y la atención que tenía que tener hacia los clientes, comparación del pago era bastante bajo, tenía 2 días de descanso, pero era bajo. Entonces yo quería mejorar mi situación, mi experiencia, y quería tener por ahí un equilibrio entre tener un trabajo más o menos o menos estresante, más días de descanso, pero ganar un poco más. Así que seguimos buscando, seguimos mandando currículum, buscando trabajo, y encontré un trabajo en el shopping. Estoy trabajando en una estética, perfumería, de todo un poco, digamos, todo lo que tenga que ver con también belleza, que ahí estoy hace ya agosto, septiembre, octubre, noviembre. 3 meses. Ahí estoy trabajando hace 1 año y 4 meses. Es un lugar donde por ahí encontré un equilibrio. No es, por supuesto, lo mejor o lo que uno anhela, pero encontré un equilibrio entre lo que se gana y lo que se trabaja. En ese lugar tengo
2 días de descanso, ¿sí? Trabajo 8 horas más 1 hora de almuerzo, de break, y el pago dentro de todo es un poco mejor porque los domingos y feriados pagan doblado. Bueno, y así es nuestra actualidad. Ya tenemos los dos nuestro cartón de residente portugués. También conseguí tramitar la licencia de conducir, ya la tengo después de 2 años y 8 meses viviendo en Portugal. Podemos decir que pudimos concluir con algunos de los trámites y nosotros ahora nuestros planes son seguir. Nosotros nuevamente vamos a dar un volantazo a nuestras vidas, vamos a realizar otro cambio. Así que se van a estar enterando en algún otro video que vamos a estar publicando, contándoles, actualizándoles. Por el momento estamos con muchos trámites. En algún otro video se van a estar enterando de nuestro cambio de vida nuevamente. Un dato importante de algo que tiene que ver con la actualidad de Portugal es que la ciudadanía portuguesa para los países que no hablan portugués pasó a 10 años, que eran 5 anteriormente, y para los países que hablan la lengua portuguesa pasó a 7 años. Fue una modificación importante que hizo el gobierno. Si querríamos tener la ciudadanía portuguesa, tendríamos que esperar bastante tiempo, ¿no? Como unos 10 años. Sí, desde que llegamos ya son 2 años y bueno, Claro, ahí son serían 8 años. Y como les habíamos prometido, Portugal tuvo un cambio en los sueldos, ¿sí? También este año el sueldo mínimo fue de 870 euros, más los descuentos, generalmente se recibe menos. Y hubo un nuevo comunicado que para el 2026 el nuevo sueldo mínimo de Portugal actualizado va a ser de 920 euros mensuales. Y hablando de esto, entonces, ¿cuánto ganamos en Portugal nosotros? Bueno, yo actualmente estoy cobrando el mínimo, que son 870, y con los descuentos quedarían en 770. Y yo también gano el mínimo, que son 870 euros, pero nos pagan algunos extras, como por ejemplo domingos y feriados dobles. Entonces puedo llegar a sacar entre 1.000 y 1.300 euros mensuales, dependiendo del mes, dependiendo de la cantidad de feriados, pero normalmente serían redondeando unos 1.000 euros. Esa es la situación actual en Portugal, más o menos. Creemos que no es un país en el cual se puede ahorrar mucho dinero, como ya lo hemos mencionado. Más que nada porque los alquileres son muy altos, muy caros y cada vez está más difícil de conseguir. También esto tiene que ver por una cuestión de la necesidad habitacional que hay y la demanda que hay, entonces cada vez se encarecen más y más estando en lugares muy turísticos como por ejemplo lo que es el Algarve donde nosotros vivimos. Yo creo que más o menos acá les dimos un panorama de la situación actual en Portugal y también nuestra situación hasta este momento. Y bueno amigos, si les gustó el video, dejen sus comentarios, denle a la campanita y no se olviden de suscribirse Nos vemos en el camino.